la Fundación Poema por su participación en este ciclo de conferencias y también un agradecimiento especial al laboratorio Pfizer por el acompañamiento en este evento. Esperamos que esta charla sea de utilidad para todos ustedes. Recuerden que lo estamos realizando cada 15 días. Pueden visitar nuestra página web www.poema.org para conocer la programación. Eh, eh, Les solicito mantener preguntas. Rommel, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la introducción. Espero se escuche bien. En algún momento, si hay alguna dificultad del audio, me lo hacen saber, por favor. Bueno, como Carlos dijo, mi nombre es Rommel Alberto Segura, soy un oncohemátólogo pediatra, parte de la Fundación Poema, aquí en Cali. Muchas gracias a todos los asistentes en este momento que me acompañan en esta charla. Y bueno, básicamente el tema de hoy es dolor óseo en hemato-oncología pediátrica y en algunas enfermedades de importancia. Y es un tema, yo diría que es un tema bastante importante. Parece un tema muy sencillo aparentemente, como un signo de muchas entidades patológicas, pero en el contexto para nosotros de la hemato-oncología, dolor óseo tiene una relevancia importante. Y vamos a ver en el transcurso de la charla por qué tiene esa relevancia el dolor óseo, y creo que es una charla muy fundamentada especialmente para el médico de la atención primaria, los médicos generales y para los pediatras que están continuamente abordando este tipo de sintomatología en los pacientes. Entonces, quisiera empezar mi charla por una de las grandes preguntas que usualmente nos hacemos cuando estamos enfrente del paciente pediátrico y con la mágica pregunta de las madres, que es el dolor de crecimiento. Ese niño que usualmente nos consulta al servicio de urgencias, a la consulta externa, con el dolor en los miembros inferiores, dolor en miembros superiores, y viene la pregunta para nosotros y es, ¿cuándo ese dolor de crecimiento deja de considerarse como algo normal? Esa es, yo creo, que la pregunta del millón. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos dado los diagnósticos de dolor de crecimiento, pero ¿cuándo eso deja de ser una entidad netamente normal y cuándo empieza a ser algo patológico para nosotros? Y de ahí vamos a empezar a diseminar toda esta información en aras de lograr responder esta pregunta inicial. Entonces, ¿qué tan frecuentes son los dolores óseos en pediatría? ¿Son frecuentes? ¿No son frecuentes? ¿Qué dice la literatura hasta el momento? La literatura dice que más o menos el 10 al 20% de los niños presentan dolor óseo en algún momento de su vida. Y de ese 10 a 20% del dolor que pueden presentar los niños de manera normal, las mujeres aparentemente tienen mayor frecuencia en presentar estos dolores óseos y tienen un pico de incidencia bastante importante que usualmente está asociado a la etapa escolar o la adolescencia, donde se ha acotado esta situación al estirón puberal, y muchos de esos entonces viene ahí donde se le dice, no, es un dolor de crecimiento normal por este rango de edad donde usualmente aparece este dolor óseo. Hay que empezar a identificar que en pediatría la causa más frecuente de dolor óseo son traumáticas. Y esa es la primera condición o el primer mensaje que debe tener en este momento en esta charla, que es la principal entidad que puede causar un dolor óseo. Asimismo, cuando hacemos un diferencial de una entidad traumática, hay otras situaciones que conllevan a que estos niños puedan tener un dolor óseo persistente y que no necesariamente sea por una entidad patológica de tipo hematológico, como son las sobrecargas y la osteocondrosis, muy frecuentemente en los niños. Y ya una vez empezamos a irnos un poco más a profundidad de qué puede estar generando un dolor óseo en pediatría, pues ya empezamos a dilucidar de ciertas enfermedades neoplásicas, como tumores óseos primarios, como el sarcoma, neuroblastoma en sus entidades metastásicas óseas, los linfomas no Hodgkin y las leucemias. Entonces, si ustedes ven en el cuadro de la mano derecha, esos son un tipo de
diagnósticos diferenciales que uno debe tener siempre cuando se enfrenta a un paciente con dolor óseo. Entre esos tenemos la espondiloartropatía, los síndromes de hipermovilidad articular, las leucemias, los tumores de cordón espinal, los fenómenos de Raynaud primarios, la enfermedad de Fabry. Entonces aquí ya empiezan las enfermedades de depósito lisosomal a mostrarnos una sintomatología importante en cuanto a óseo, las mononeuropatías y la osteoporosis idiopática juvenil. Entonces, el dolor de piernas después de una tarde de ejercicio intenso, como el dolor de espalda por haber cargado el maletín escolar durante semanas, son motivos de consulta frecuente al pediatra y al médico. Y creo que todos hemos estado expuestos a este tipo de situaciones. Y cuando preparaba esta charla, leía un artículo muy interesante y que me quedó eso siempre en mi cabeza, y es: cuando una mamá siempre consulte en 3 o más oportunidades por la misma situación, siempre debemos nosotros como pediatras ponernos al tanto de que algo no está normal. Entonces, esa mamá que reitera ese dolor en ese niño, debemos nosotros ponernos un poco más acuciosos con la situación. Asimismo, pues vuelve la pregunta y quiero recalcarla constantemente: el dolor de crecimiento existe y cómo se puede diferenciar ese dolor de crecimiento. Y hay unas ciertas alusiones al dolor de crecimiento, considerado como una condición normal o una condición de benignidad. Y es que este dolor de crecimiento usualmente no es un dolor incapacitante para los niños. Y creo que ese es el primer mensaje que nos debemos llevar esta noche, que el dolor de crecimiento no es incapacitante para los pediátricos, ¿sí? No se acompaña usualmente a ninguna otra manifestación clínica. Es un dolor que usualmente es matinal y se va exacerbando con el transcurso del día, con los quehaceres diarios del niño, con su actividad física normal. Está asociado muchísimo a que es un dolor bilateral, especialmente cuando es un dolor en miembros inferiores. No tiene sintomatología B, que ya más adelante vamos a ver qué son los síntomas B. Y esto es muy importante: desaparece con el tiempo, desaparece con el uso de analgésicos, desaparece cuando las mamás usualmente le dicen a uno que le hacen masajes a su hijo y el dolor cede. Estas son unos ítems, son unas condiciones de favorabilidad que le pueden a usted dar la impresión de que probablemente el dolor al que se está enfrentando con su paciente no es propiamente un dolor netamente patológico. Pero asimismo, el ya conocido IEPI, que es interesante para muchos centros de atención primaria, nos empieza a mostrar cuáles son esas banderas. Yo siempre le he dicho a mis residentes, los red flags que siempre debemos tener presentes. Y en cuanto a dolor óseo, definitivamente hay que tener unas precauciones. Y IEPI dice que un niño con posible sospecha de cáncer o alguna enfermedad muy grave es un dolor óseo que ha aumentado progresivamente en el último mes e interrumpe su actividad. Entonces, mire cómo empezamos a ver esa diferencia entre un dolor óseo patológico y un dolor óseo de condición benigna. Uno, que interrumpe la actividad del niño, y dos, que es un dolor progresivo. No es como el dolor benigno que desaparece o tiende a desaparecer con el tiempo. Y asimismo, IEPI también nos hace otra alusión, que es un niño, es un paciente que ese dolor, en ese proceso de incapacidad, le genera una cojera por el dolor, una claudicación. Entonces aquí empezamos a ver que ya IEPI nos dice: tengan cuidado con estas dos condiciones en su dolor óseo, porque su niño ya no se está enfrentando a algo de benignidad, sino probablemente hay una situación patológica por detrás de esto. Y cuando ya nos empezamos a ahondar un poquito más sobre esto, entonces empezamos a ver que en cuanto al dolor óseo en los procesos oncológicos, es un dolor continuo, es un dolor constante y es un dolor que incrementa gradualmente de intensidad. Entonces miren la diferencia: es un dolor continuo, constante y que incrementa gradualmente de intensidad. Con la progresión de la enfermedad puede surgir un segundo tipo de dolor oncológico conocido como episódico o dolor incidente, que es un dolor grave. Y debido a la aparición del dolor oncológico episódico, es frecuentemente agudo e impredecible,
y este dolor puede ser severo, debilitante y de difícil control. Entonces ya empezamos a ver que ya es un dolor que usualmente no mejora sencillamente con el uso de analgésicos, no es un dolor que cede con los masajes de la mamá, no es un dolor que es por momentos, sino es un dolor constante, un dolor progresivo, claudicante, debilitante en el paciente pediátrico. Entonces estas son las condiciones que empezamos ya a tener nosotros alusivas a los Yo procesos creo que patológicos. Ujú. Perdón, ¿alguien un problema con el audio. me están escuchando bien? Sí, se escucha bien, doctor. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces, cuando nos enfrentamos en este organigrama que ustedes ven a mano derecha, de un dolor musculoesquelético, entonces tenemos que hacer unas ciertas, de pronto, preguntas o definir si el paciente ha tenido fiebre o alteración del estado general, si el dolor es nocturno, y eso es muy importante, este punto del dolor nocturno, o el dolor ya tiene un grado de severidad bastante importante. Si esas consideraciones se dan, si el paciente está en un evento febril, es un dolor nocturno, especialmente en la madrugada, es un dolor de difícil manejo, entonces ya debemos considerar que puede ser un proceso neoplásico, puede ser considerar un proceso infeccioso de tipo osteoarticular y por ende hacer el diagnóstico respectivo a la situación que se esté dando. Entonces, este es el organigrama que quería llevar en cuanto a lo que nos concierne como hematoncología. Si ustedes ven, obviamente, los diagnósticos diferenciales pueden ser mucho más grandes. Hay un abanico bastante importante de diferenciales en los dolores óseos en pediatría, como la hipermovilidad articular, la fibromialgia, la distrofia simpático refleja, los dolores de crecimiento y los dolores psicógenos. Ahora bien, cuando uno se enfrenta a un paciente con un dolor óseo de tipo oncológico, ¿por qué se da ese dolor óseo? ¿Qué sabemos nosotros o qué tiene que ver que los huesos duelan, por así decirlo? Entonces se han dado, dilucidado teorías o hipótesis, de pronto unos con un grado de clínico más importante que otros, pero la primera situación que dicen es que usualmente los procesos neoplásicos son inducidos por una acidosis y especialmente los osteoclastos crean un ambiente ácido que es como lo define el doctor Mantig, es como verter ácido de batería en el hueso y ese ambiente ácido genera todo el proceso doloroso a nivel óseo. Asimismo, también se ha definido que hay una inestabilidad mecánica del hueso inducida por el tumor y como ustedes lo ven en esta imagen, son dos imágenes de esta revista en donde se infiltran células tumorales al hueso de varios ratones y se logra ver cómo altera todo lo que es cómo el tumor logra hacer una lesión del nervio inducido y genera obviamente un dolor neuropático. Asimismo hay una formación de un neuroma y hay una reorganización de las fibras sensoriales y simpáticas dadas por el tumor y como ustedes lo ven, hay unos factores liberados por células tumorales y células estromales que pueden originar el dolor oncológico, como lo ven ustedes, como la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, con estimulación de los osteoclastos, como una resorción ósea importante a nivel óseo, y todo este abanico de situaciones que usualmente lo hacen las células tumorales es lo que puede llevar a un dolor óseo de tipo oncológico. Ahora bien, en cuanto a las enfermedades hematológicas malignas, empezaríamos a hablar de qué tan frecuente es encontrar o cuál es el debut de una enfermedad hematológica maligna con un dolor óseo. Entonces, básicamente la literatura dice que el 20 al 40% de los niños con leucemias van a debutar con un dolor óseo. Y aquí es importante también saber que muchas de las leucemias no solo debutan con un doloroso, sino también con procesos articulares de tipo inflamatorio, que ahí toca ser muy juicioso y hacer un gran diferencial con lo que son las artritis idiopáticas juveniles de la infancia o en su defecto las artritis infecciosas en los niños, porque se ha visto que las oligoartritis asimétricas episódicas y migratorias con sinovitis incluso manifiesta pueden ser el primer debut de una leucemia de base.
Esto es también muy importante, que también se ve mucho en la literatura y y se recalca mucho, y yo consideraría que es otro red flag que debemos tener. El dolor nocturno. Es muy común que el dolor óseo, especialmente en horas de la noche, incluso en horas de la madrugada, un dolor que despierta al niño en horas de la madrugada, está asociado mucho más a un dolor óseo de tipo patológico, hemato-oncológico, más que un dolor benigno de crecimiento que usualmente no debe darse a estas horas del día. Usualmente el dolor o el debut de las leucemias de tipo óseo puede ser en la cara proximal de la tibia. Y esto es muy importante también, el dolor de espalda. El dolor de espalda en pediatría, en ausencia de un trauma, es una neoplasia hasta que usted no demuestre lo contrario. Un niño no debe consultar por un dolor severo en la espalda, un dolor dorsal, un dolor lumbar, y menos si no hay un antecedente de trauma, porque usted debe descartar de entrada un proceso neoplásico, y nos pasó en el hospital hace ya unos meses con una niña remitida del Cauca que se había caído de un caballo con un dolor bastante importante a nivel lumbar. Se le pidió resonancia pensando que había pues una lesión ósea, lo vio ortopedia, y cuando vimos el hemograma tenía una pancitopenia bastante importante después de la espiral de médula ósea, era una leucemia. Entonces, mucho cuidado con esos dolores de espalda. Esos dolores de espalda hay que tener cuidado y siempre evaluar o tener el raciocinio de que existe la posibilidad de que sea el debut de una leucemia. El dolor es progresivo y constante, como ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, típico de estas enfermedades hematológicas, y muchas veces asociada, no siempre, pero muchas veces puede estar asociada a sintomatología B, que son procesos febriles persistentes, unas fiebres de Einstein usualmente oscilantes, con una pérdida del 10% del peso en un periodo de más o menos 6 meses, y una diaforesis, especialmente una diaforesis nocturna. Ahora bien, este es un artículo que me pareció muy bonito y muy interesante, que lo hizo el grupo de ortopedia de la Fundación OMI en Bogotá. Ellos querían mirar cuál era la prevalencia de la expresión musculoesquelética en los niños con leucemias en el Hospital OMI en Bogotá, el Hospital de Misericordia. Entonces, ellos hicieron un estudio observacional bastante bonito y quisieron ver cuál fue la representación clínica de estos niños. Y ellos vieron en su trabajo que usualmente estos niños con leucemia presentaban un dolor localizado, punzante, de inicio súbito en el 23 al 38% de los casos. Muchos de estos niños presentaron cojera en el 12.3%, y fueron una de las acotaciones que les di al principio de la charla. Es un dolor incapacitante. 28% de los niños presentaron una marcha antálgica con pérdida funcional pérdida funcional de la extremidad. Hubo derrame articular en un 5.7%, y hubo edema de extremidades en un 10.6% de los casos. Entonces, Entonces, si ustedes ven ahí los síntomas musculoesqueléticos, por lo que más consultaron los niños, pues fue por gonalgia, ese dolor articular, dolor en rodilla, usualmente fue lo que más expresaron los niños. Dolor de rodilla persistente, progresivo, constante e incapacitante. Y posterior empezaron a ver un dolor difuso en miembros, en tobillos, hicieron poliartralgias, columna, dolores en columna, mialgias, osteomelitis, coxalgia y dolor en codo. Entonces aquí yo hice una representación de menor a mayor en la prevalencia del dolor óseo visto en este artículo, y lo que ellos encontraron es que estos niños manifestaban dolor óseo, especialmente en los tobillos. Posterior a ello también hubo mucha prevalencia en un dolor óseo en la cara proximal del húmero, después en la parte distal del fémur, en la tibia y en los metacarpos. Eso fue lo que ellos empezaron, que fue las manifestaciones más usuales en los niños con leucemia en esa presentación. Y asimismo quisieron ver cuántos de esos niños con síntomas y signos musculoesqueléticos presentaron alteraciones hematológicas en sus hemogramas de base. Y si ustedes ven, que me pareció bastante importante, el 63.16% de los niños que presentaron sintomatología musculoesquelética
tenían leucocitos por debajo de 10.000. ¿Y por qué yo hago esa acotación? Porque probablemente muchos de los residentes de pediatría, los estudiantes de medicina, algunos pediatras, médicos generales, tenemos en nuestra mente que las leucemias, su debut de las leucemias usualmente está asociado mucho a leucopenias, a pancitopenias, y tenemos leucemias que incluso pueden debutar a veces con hemogramas completamente normal. Aquí lo que yo quiero hacer énfasis es que muchos de los niños con síntomas osteomusculares tenían conteos de leucocitos normales, ni siquiera estaban en leucopenia, conteo de leucocitos completamente normales. Y si ustedes ven, incluso con la hemoglobina, el 86.36% de los pacientes tenía una hemoglobina por debajo de 12 gramos de decilitro, una discreta anemia. Ahora bien, en cuanto a los datos radiológicos, ellos quisieron ver si esos niños con leucemia y que consultaron por dolor muscular tenían algún cambio radiológico importante que le hiciera a uno pensar que de pronto en una radiografía podríamos acercarnos a un posible diagnóstico maligno, sin pensar en un osteosarcoma, que obviamente es más fácil de ver en una radiografía. Y lo que ellos encontraron fue una osteopenia en muchas de las radiografías, líneas metafisiarias, ¿sí? O bandas metafisiarias, que es la que ustedes ven que tengo señalada en este momento, patrones permeativos, ¿sí? Como los que ustedes ven aquí, patrones permeativos, infiltrados en columna y reacciones periósticas de base. De todos los pacientes que ellos vieron, lo que más encontraron fue la osteopenia en las radiografías óseas, ¿sí? Que es un examen de imagen que casi todos tenemos a la mano. Y es claro de dejarles aquí presente que estos pacientes, no fuera el diagnóstico, no estaban en ningún momento en un tratamiento a base de esteroides para decir que esa osteopenia se debía al tratamiento esteroideo por su enfermedad. No, esto era el diagnóstico de tratamiento, el diagnóstico, perdón, de la enfermedad. Entonces, decimos o concluye este artículo que las anomalías radiológicas se pueden encontrar entre el 41 y el 71% en el momento de diagnóstico de la enfermedad, y durante el proceso de esta hasta en el 90% en su mayoría de las leucemias linfoblásticas agudas de fenotipo B. Entonces ya tenemos no solo unas herramientas clínicas para sospechar de una enfermedad maligna, sino que probablemente también podemos hacer uso incluso de un método de imagen muy sencillo a la mano para probablemente dilucidar un poco más el acercamiento a una enfermedad hemato-oncológica antes de ser derivado o con la sospecha para ser derivado a un servicio de oncología pediátrica. Y claro está, el dolor óseo, muchos de los dolores óseos pues están también asociados a otro tipo de manifestaciones importantes que no se deben pasar por alto. Y uno obviamente es en el recuento hematométrico del paciente, pues vamos a encontrar usualmente una anemia, una trombocitopenia, podemos encontrar una leucopenia, leucocitosis, hiperleucocitosis o leucocitos normales, que es importante dejar eso claro. La deshidrogenasa láctica está elevada en la mayoría de los procesos oncológicos y las anemias hemolíticas. Y aquí especialmente la deshidrogenasa mucho en los tumores sólidos óseos. Y aquí hago también un aporte de las anemias hemolíticas porque obviamente las hemoglobinopatías prepanocíticas pues obviamente nos van a dar también un dolor bastante exquisito a nivel muscular, y por ende la LDH es uno de los criterios para hablar de una anemia hemolítica de base. Y clínicamente estos niños con dolor óseo pueden estar también tener asociado palidez generalizada, dificultad respiratoria, petequias, equimosis y sangrados, especialmente si son de mucosas, con alguna sintomatología B, como ya le hablamos previamente. Datos para recordar en dolor óseo y sospecha de leucemias, y esto me pareció sumamente importante que de pronto también quedara aquí en el público. Y uno es que las leucemias con clínica articular, ya vimos que muchas leucemias pueden debutar con una oligoartritis asimétrica, se asocian con menos frecuencia a sintomatología típica de leucemia, como cuáles, como un síndrome constitucional, hepatosplenomegalia o citopenias. Entonces lo que se ha visto es que estos niños que debutan con compromiso articular, no esperamos encontrar una citopenia exquisita en el hemograma, compromiso de órganos linfohematopoyéticos o los procesos constitucionales importantes propios de las enfermedades oncológicas.
Y en la evaluación de los pacientes con síntomas musculoesqueléticos, la asociación de leucopenia con recuento de leucocitos menor de 4.000, plaquetas en el límite bajo la normalidad, no estamos hablando de trombocitopenia, plaquetas en el límite bajo la normalidad, e historia de dolor nocturno, ya ojo con eso, dolor nocturno, presentan una sensibilidad del 100% y una especificidad del 85% en el diagnóstico de una leucemia. Entonces, mira que aquí ya hay unas banderas rojas bastante importantes y vuelvo y yo se las pongo otra vez aquí. El dolor nocturno, leucopenia, un recuento de plaquetas hacia la disminución. Mire el grado de sensibilidad y especificidad que usted tiene a acercarse a un diagnóstico de una enfermedad hematológica maligna. Ahora bien, este es un artículo de adultos, pero quise extraer lo que para nosotros es importante en pediatría y ellos también lo definen en su título como red flags y me parece que es el mejor título que se le puede dar para este tipo de situaciones, banderas rojas que debemos siempre tener presentes. El dolor lumbar en niños menores, en pacientes menores de 18 años es una condición que no es normal y que siempre debe hacernos sospechar de que hay algo más, a que simplemente decir eso es normal. Y obviamente en personas de más de 50 años son usualmente jóvenes con o sin historia de trauma que deben ser evaluadas por fracturas vertebrales atípicas y defectos congénitos, dolor nocturno, vuelve y juega el dolor nocturno, una pérdida de peso, y entre el 15 y el 20% de estos pacientes con metástasis óseas desarrollan compresión del cordón medular. El dolor de espalda es progresivo durante varios meses y el dolor puede empeorar con maniobras de Valsalva. En ausencia del trauma, el dolor de espalda en pediatría es una neoplasia hasta que usted no demuestre lo contrario. ¿Y por qué es importante saber todos estos datos? ¿Por qué es importante poder acercarse semiológicamente con la clínica del paciente a una presunción diagnóstica de una enfermedad oncológica? Simplemente por esto. Porque en este momento hay un retraso de diagnóstico de 15 semanas en osteosarcoma y 34 semanas en sarcoma de Ewing. O sea que realmente el no tener a veces esa sensibilidad de este patrón o este abanico de síntomas en un paciente pediátrico, lo que estamos haciendo es retrasar un diagnóstico oportuno y por ende un tratamiento oportuno y asimismo una sobrevida para el paciente. Entonces, son charlas para los médicos de atención primaria, para todos, porque incluso en la consulta hemato-oncológica, mis residentes han visto que hay muchos pacientes que llegan por dolor óseo a consultar por hemato-oncología. Y saliendo un poco de la parte oncológica y el dolor asociado al paciente oncológico, pues obviamente tenemos ciertas situaciones de hematología benigna que también están asociadas a los dolores musculoesqueléticos y entre esas, pues obviamente la anemia de células falciformes. Si les pongo el mapa de nuestro país, pues nosotros estamos en una zona exquisita para pacientes con drepanocitosis. El hospital es un hospital que vemos perfectamente todos los tipos de crisis drepanocíticas todo el tiempo, a toda hora en urgencias, en la consulta, en la hospitalización. Todos los pacientes del Pacífico colombiano, ¿sí? Son usualmente pacientes que tienen un alto riesgo de padecer anemia de células falciformes y estos procesos dolorosos, como ya lo saben, son dados por crisis vasoclusivas, que es en un episodio de dolor muy frecuente. La primera causa de consulta y hospitalización de estos pacientes puede ser el dolor. Muchos de ellos llegan con sus crisis dolorosas a los servicios de urgencia y este dolor usualmente es el resultado de una isquemia tisular, que ahorita vamos a ver por qué se hace isquemia tisular. Y estos episodios pueden ocurrir desde los 6 meses de edad en un 33% de los pacientes, en un episodio doloroso al año, 66% a los 2 años y un 90% a los 6 años. O sea que realmente estos niños desde muy pequeños, desde que hay una disminución importante de esa hemoglobina fetal que los de una u otra manera los cubre de presentar las manifestaciones propias de la hemoglobinopatía S, ya empiezan o pueden presentar o debutar con estas crisis dolorosas. Son usualmente dolores en la región dorsal, torácica y extremidades que son las más comprometidas,
puede haber dactilitis, edema doloroso, generalmente simétrico, y se presentan lactantes. Las crisis dolorosas se correlacionan con los niveles muy altos de hemoglobina S, especialmente aquí estamos hablando de las hemoglobinopatías homocigotas SS y niveles bajos de hemoglobina fetal. Las crisis se pueden desencadenar por procesos infecciosos, eventos febriles, acidosis, deshidratación, apnea del sueño, ejercicio físico y exposición al frío. Como ustedes ven, esta es una imagen de una dactilitis. Muy frecuente es un debut de los chiquiticos, de los lactantes, en los servicios de urgencia, su primer evento de crisis dolorosa. Y eso es básicamente, eso es un ciclo fisiopatológico de proceso doloroso. Aquí es pues obviamente explicado muy grosso modo. Hay una activación celular con un proceso inflamatorio asociado. Posterior a eso hay una quimiotaxis, una adhesión multicelular, que eso conlleva a una vasoclusión, y esa vasoclusión importante va a generar o va a terminar generando el daño del tejido. Pero no solo las enfermedades hematológicas benignas, no solo los tumores óseos, no solo las leucemias pueden generar dolor óseo en pediatría. Hay también enfermedades de depósito lisosomal, que su debut importante cada vez es con los dolores óseos. Entre esos tenemos la enfermedad de Gaucher, ¿sí? La enfermedad de Gaucher a nivel osteoartromuscular tiene la capacidad de mostrar que hay un fallo en la remodelación, hay una osteoesclerosis bastante importante, hay áreas de osteolisis, osteonecrosis, osteopenia y fracturas patológicas. El 80% de los pacientes con enfermedad de Gaucher tiene afectación esquelética y más de la mitad de ellos experimentan complicaciones graves. Y las complicaciones clínicas resultantes incluyen dolor, deformidad e incapacidad. Entonces, obviamente, estos niños van a tener, aparte de sus manifestaciones óseas, otros condicionantes que nos hacen sospechar una enfermedad de depósito lisosomal, como son la hepatosplenomegalia, como es el retardo del crecimiento, como es encontrar una trombocitopenia de base, alteraciones del neurodesarrollo. Y cuando hacemos la sumatoria de todo ese abanico sintomatológico del paciente, asociado a ese dolor óseo que puede estar en el 80%, obviamente nos estamos acercando a tener una presunción diagnóstica de una enfermedad de depósito lisosomal. Y asimismo, tenemos que otra enfermedad, como la enfermedad de Fabry, ¿sí? Que el dolor óseo es uno de los síntomas principales, que tienen estos pacientes. Habitualmente está entre los primeros 10 años de vida del paciente, esa presentación de dolor óseo. Es un dolor neuropático que puede catalogarse de excruciante, punzante, quemante, y tiende a presentarse de forma intermitente. La localización más frecuente son las manos y los pies, que son las acroparestesias, con frecuente irradiación a las zonas proximales de las extremidades. El dolor puede ser de corta duración o durar días. Mire que aquí el dolor es muy diferente al dolor de un proceso oncológico. Y las crisis de dolor pueden ser desencadenadas también por calor, frío, ejercicio, estrés, fiebre, similares a los de la anemia de células falciformes. Y no solo es el dolor óseo viene siendo una de las manifestaciones importantes en este tipo de enfermedad, pero que también está asociado a muchos eventos alternantes, como son la hipertrofia ventricular, los accidentes cerebrovasculares, las hipoacusias, la proteinuria y la hematuria, los angioqueratomas, la opacidad corneal. Entonces, vuelvo y repito, es un dolor, la manifestación de dolor óseo es un signo más de otras alteraciones, pero cuando nosotros tenemos la capacidad de empezar a asociar diferentes condiciones sindromáticas en el paciente, estamos acercándonos más fácil a la sospecha diagnóstica. ¿Qué concluyo yo de esta charla? Básicamente esto. Definir la benignidad del dolor óseo. Entonces, el dolor benigno es un dolor que hay alivio con el descanso y empeora con la actividad. Es de aparición a última hora del día. Es un dolor nocturno que se alivia con analgésicos y masajes. Hay ausencia de inflamación articular. Puede haber hiperlaxitud articular en los síndromes de hipermovilidad articular. Hay ausencia de hipersensibilidad ósea y la fuerza está conservada. ¿Cuándo debo tener signos de alarma? ¿Sí?
rigidez matutina, dolor nocturno que no se alivia con analgésicos y empeora con el masaje, presencia de inflamación articular como lo vimos, la oligoartritis, rigidez articular, hipersensibilidad ósea y debilidad muscular. Recuerden que el 10 al 20% de los niños presentan dolor de manera benigna. La causa más frecuente de los dolores óseos son el trauma, por encima de cualquier. El dolor patológico es un dolor continuo, constante, que incrementa gradualmente de intensidad. El 20 al 40% de las leucemias debutan con dolor óseo. Allá puede estar ese dolor óseo asociado a alteraciones hematológicas, como no necesariamente puede haber una alteración hematológica de entrada. El dolor no solo es oncológico, sino que hay ciertas enfermedades hematológicas benignas que pueden presentar también un debut de dolor óseo y puede ser también un signo clínico de muchas enfermedades de depósito lisosomal. Para terminar, solo recordar que no todo dolor óseo en pediatría es un dolor de crecimiento, que debemos tener mucho cuidado con hacer esos dictámenes a priori fácilmente y a veces tener un poquito de presunción diagnóstica, un poquito más de sensibilidad, de escuchar un poquito más el paciente para así de pronto evitar que se nos pasen niños, que de pronto tenga una enfermedad de base más importante y estemos retrasando los posibles diagnósticos oportunos para estos pacientes. Les agradezco mucho por su atención. Es una charla relativamente corta, pero que traté de hacerla lo más compacta posible para que tuvieran los mensajes más de más realce para ustedes en su práctica médica. Cualquier cosa, este es mi correo electrónico y con mucho gusto lo que cualquier pregunta, con gusto para respondérselas. Rommel, muchas gracias. Una charla muy completa. Un tema súper importante, como lo dijiste al principio, no solo, pues, evidentemente para nosotros como hematoncólogos, sino para la atención primaria, ¿no? Desde los estudiantes de medicina, los internos, médicos generales, residentes de pediatría, para todos los pediatras también, supremamente importante. Pues valga la redundancia, yo creo que todos crecimos con los dolores de crecimiento, ¿no? Con el concepto que viene desde las casas de eh, crecer duele. Y con esto vemos que realmente es un diagnóstico de exclusión y que hay múltiples causas que eventualmente pueden llegar a ser la causa puntual de un dolor óseo y que está pues en un adecuado y oportuno reconocimiento de estos dolores óseos. Está la clave para un diagnóstico oportuno y actuar de forma adecuada. En el caso de los tumores óseos, pues esto es lo que cambia drásticamente el pronóstico, ¿no? Como sabemos, em, la alternativa de curación, por ejemplo, para los osteosarcomas es el diagnóstico primario. No hay mucho que hacer en el caso de recaída y menos, y tampoco en los casos avanzados. Entonces, aprender a reconocer estos dolores óseos, no solo las imágenes diagnósticas, sino ponerle mucha atención a estos pacientes, examinarlos por completo. Algo que siempre decimos, el tamizaje de cáncer infantil es la consulta de pediatría general y este es un ejemplo muy claro. Entonces, el examen físico y un interrogatorio y creerle a los papás. Importantísimo lo que nos mostrabas de el retraso que puede haber en el diagnóstico, sobre todo de los tumores óseos. Y en gran parte está demostrado que ese retraso es porque los padres, aunque consultan, tienen que reconsultar en múltiples oportunidades y a diferentes centros. Entonces, de verdad, gracias por esta charla porque es muy interesante y muy útil para todo el personal de salud. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacernos o me quiera hacer a mí. Rommel, estoy viendo en el chat. Hay algunas Ujú. preguntas. Dice, hay una pregunta, ¿qué otros hallazgos nos pueden hacer pensar en enfermedad de Gaucher? Es la primera pregunta. Okay. Sí, lo que habíamos dicho, entre los otros hallazgos, entonces puedes tener unas alteraciones hematemétricas, puedes tener trombocitopenia, puedes tener anemia en el hemograma convencional de base, puedes tener en tu parte clínica, puedes tener unas alteraciones del neurodesarrollo del paciente, puedes tener hepatosplenomegalia, también es muy importante tenerlo siempre en los diagnósticos entre tus estudios, en la ecografía de abdomen que le tomes, la presencia de hepatosplenomegalia, todo eso, ese abanico de signos asociados al dolor óseo puede hacerte acercar más a una enfermedad de Gaucher.
Vale, gracias, Rommel. Y otra pregunta que encontramos en el chat es, ¿cuáles serían los paraclínicos iniciales que recomendamos se soliciten en los pacientes que tengan banderas rojas, esas red flags del dolor óseo? Ujú. Pues mira, esta es una pregunta que pues va a depender mucho de qué tan, o sea, de qué tan ustedes estén claros de que ese dolor con el que se está presentando su paciente deja de entrar en ese 20% de dolor óseo normal. Si ustedes creen y consideran que ya ese dolor empieza a salirse de esa casilla de normalidad, creería que lo más básico que ustedes pueden tener a la mano es un hemograma. Un hemograma no se le desestima a nadie, y una radiografía del miembro afectado. Consideraría que de entrada podríamos empezar a tener cierta información importante con estos dos. Uno, porque la radiografía nos puede mostrar la presencia o el comienzo de un tumor óseo. Y dos, porque si ustedes vieron en la charla, ese estudio que hicieron en Bogotá, muy bonito, ya hay ciertos indicios que podrían aparecer de manera inicial en un paciente con leucemia, como es la osteopenia importante, las bandas metafisiarias. Entonces, creería yo que una hemograma, una radiografía, una deshidrogenasa láctica podrían ser como los paraclínicos de entrada para empezar a valorar un poquito más allá ese dolor óseo en el paciente pediátrico. De acuerdo. Sí, hay una pregunta que va encaminada como a lo mismo, sobre qué marcadores nos pueden hacer el diagnóstico diferencial con dolor óseo. Em, no sé si Ujú. tienes algún comentario adicional, pero creo que está No, bastante pues claro. básicamente, o sea, si nos encaminamos a la sospecha de una enfermedad hematológica maligna, pues lo que más probable es que en ese hemograma empecemos a evidenciar una citopenia, aunque sea una citopenia, una trombocitopenia, o incluso en estadios mucho más avanzados podemos encontrar ya un compromiso más de línea roja, un compromiso ya de línea blanca. Si estamos ante la sospecha de pronto de un tumor óseo, podemos encontrar una deshidrogenasa láctica ya bastante elevada, ya porque hay una lisis celular de las células tumorales importantes. Entonces, consideraría que esos serían los primeros indicativos para usted sospechar eso. Obviamente, buscar otros diferenciales, los eventos febriles persistentes, hacer siempre el diagnóstico diferencial entre tomar una PCR. Si una PCR a usted le sale sumamente elevada, pues probablemente ya usted no se está acercando más a un dolor oncológico, sino probablemente sea un proceso infeccioso, inflamatorio en el paciente. Una velocidad de sedimentación globular también lo puede ir orientando un poquito más por ese lado infeccioso, inflamatorio. Yo creo que entonces sería como esos parámetros del hemograma y los reactantes de fase aguda los que le estarían diciendo a usted a qué tipo de dolor se está enfrentando, ya si es más neoplásico, más infeccioso, más inflamatorio. No sé si respondo de pronto la pregunta. Claro que sí, Rommel. Y una última pregunta. ¿Qué tan frecuente es encontrar en enfermedades de depósito liposomal el dolor óseo en pacientes pediátricos? Pues la literatura dice que se encuentra, la verdad, el compromiso o el debut de dolor óseo en una enfermedad de depósito lisosomal no es tan alta como en la enfermedad, bueno, en Gaucher no es tan alta como en la enfermedad de Fabry, que en la enfermedad de Fabry el 80% del dolor, del debut es un dolor óseo. En Gaucher no es tan marcado ese dolor óseo. No tengo el dato exacto del porcentaje, pero es menos frecuente que en la enfermedad de Fabry el debut del dolor óseo en esta enfermedad. Sí, de acuerdo. Y hay un comentario adicional de Edgar Sarmiento que me parece supremamente importante. Dice, como acotación importante, se ha encontrado un incremento de déficit de vitamina D en pacientes con dolor óseo y dolor muscular. Esto es algo que se ha demostrado Así es. también, ¿no? Hay varios estudios que muestran que al hacer el estudio, si se demuestra que hay una deficiencia, una insuficiencia de vitamina D, y obviamente después de haber descartado otras causas, la corrección de esta deficiencia o insuficiencia puede ser pues la corrección también y la mejoría, causar la mejoría del dolor óseo. Es algo que hay que tener también muy presente en pediatría, sobre todo en nuestro contexto que tenemos tantas deficiencias nutricionales. Así es, perfecta esa acotación, muy importante. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta.
Bueno, no, Rommel, de verdad, nuevamente agradeciéndote por este espacio, una charla nuevamente, te digo, muy completa, muy útil para todos. Le agradecemos a todos por su presencia, por estar conectados el día de hoy a esta hora. Los esperamos en nuestra próxima conferencia. Sabemos que pues, saben todos y están invitados a visitarnos en nuestras redes sociales y como siempre estarán invitados a nuestro próximo evento. De verdad, muchas gracias a todos por la atención. Esperamos que tengan una buena noche y hasta dentro de 15 días. Rommel, muchas gracias. Muchas gracias para todos. Pues, muy bien, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena noche. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.